Muy buenos días, nos encontramos en la institución educativa Manuel Ayala de Gaitán. Estamos con la licenciada Mireya Vallejo, que es la coordinadora de esa institución. Buenos días, licenciada. Angélica, muy buenos días, muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta en su proyecto. Aquí estamos para colaborarles. Gracias. Licenciada, ¿y usted podría responder cuál es la importancia de conocer la Ley General de Educación? Bueno, para cualquier persona que se desarrolle en una comunidad educativa es muy importante saber cuáles son los parámetros por los cuales a nivel nacional, departamental, se está rigiendo todo lo que son los procesos de formación, de educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Gracias. ¿Ustedes saben de qué trata el artículo 5 de la Ley General de Educación? Bueno, el artículo 5 es bastante amplio porque hay que tener en cuenta muchos ejes fundamentales para el desarrollo integral de nuestros educandos, teniendo como prioridad lo que es el amor propio, el libre desarrollo de su personalidad, el respeto por el medio ambiente, el arraigo cultural, ser una persona competente, productiva, eje fundamental de nuestra sociedad. Entonces la responsabilidad que tenemos frente a la parte legislativa y a este artículo es bastante grande y por lo tanto nuestros proyectos de educación institucional deben estar muy bien fundamentados. ¿Cree que el ICFES tiene en cuenta los grupos étnicos como tribus indígenas? ¿Las preguntas estarán formuladas de acuerdo a estos grupos? Bueno, las pruebas de estado siempre han sido como muy formateadas, como muy limitadas frente a la diversidad cultural con la que cuenta nuestro país. Entonces partamos de que hay muchas comunidades que manejan idiomas específicos y pues en esa parte las pruebas de estado manejan un solo lenguaje, lo cual hace que ellos difícilmente tengan acceso o comprensión de los contenidos con los cuales deben cumplir con el Estado. Muy bien. ¿Qué papel cumplen las entidades territoriales en la definición de los indicadores de evaluación de directivos y de docentes? Esa es una pregunta bastante delicada, Angélica, porque nuestro país está sujeto a los proyectos a nivel de educación cambiantes, de acuerdo a la parte administrativa, a los cambios de gobierno. Sabemos que nuestro país tiende a descentralizar todo lo que es la parte de educación. Y ahora contamos con diferentes entes territoriales. Por ejemplo, aquí en Facatativá somos un municipio certificado. Aquí se maneja de una forma caprichosa lo que es la parte de educación, de pronto alejándonos de los parámetros legales y fundamentales en algunos aspectos. Entonces es muy difícil concatenar con el resto de municipios aledaños, aún de departamentos y otras regiones. Cada quien lo está manejando de acuerdo a sus necesidades, circunstancias o propios intereses. Gracias. La Ley General de Educación nos habla sobre la integración para estudiantes con limitaciones físicas. ¿Cómo se maneja este tema en esta institución? Bueno, y el artículo 46 nos habla de la inclusión. Aquí como institución manejamos niños con discapacidad auditiva. Desafortunadamente, como venía diciéndolo anteriormente, esa parte y más para los municipios certificados la está manejando las administraciones municipales. Contamos con bastantes dificultades porque a veces las personas que tienen esa especialidad o que tienen esa idoneidad para manejar estos grupos no llegan a tiempo, son muy pocas para la cantidad de estudiantes que tenemos con discapacidad, están sujetas a contratos limitados y entonces es aquí donde se encuentra ese choque de que tenemos en un aula regular 38 estudiantes más los niños con discapacidad auditiva. Hace que el trabajo del docente sea muchísimo más difícil cuando no encontramos intérpretes, cuando no han llegado, cuando no son suficientes. Entonces sí se genera en algún momento una problemática que de verdad para los directivos como nosotros se nos salen de las manos poderlas controlar. Es aquí donde resalto el trabajo, la voluntad de nuestros docentes que tienen que solventar las diferentes situaciones y darles
el mejor trato para que todos nuestros estudiantes, incluyendo los niños con discapacidad, puedan recibir sus clases de manera eficiente. Gracias, licenciada. Finalmente, ¿usted nos podría nombrar algún acuerdo internacional relacionado con la educación? Hay muchos. Cuando vamos a hablar de acuerdos a nivel internacional, son bastantes, los cuales no niego, nos aportan muchísimo en cuanto a los procesos de formación educativa en nuestras comunidades, pero pienso que ya es hora de que Colombia empiece a generar el propio, teniendo en cuenta nuestras necesidades, nuestro arraigo cultural, sabiendo que contamos con una comunidad educativa diversa. Hoy en día en un aula de clase regular contamos con niños de diferentes etnias, niños con desplazamiento, niños que han sido víctimas de diferentes situaciones a nivel social. No podemos alejarnos de que todavía estamos en un proceso donde el eje fundamental es buscar la paz y tenemos que educar dentro de ese parámetro formación para la paz, para la democracia, para la cultura, para el cuidado del medio ambiente, para valores, para desarrollos, para emprendimiento, para competencias. Son bastantes cosas las que nosotros tenemos que abarcar en cuanto a la formación de nuestros educandos. Entonces, sí, tenemos que tener acuerdos, tenemos que recibir apoyo, pero pienso que en ese aspecto nosotros tenemos que empezar a renovar, a buscar, a suplir nuestras propias necesidades como comunidad, como departamento, como país, porque hay bastante pluralidad con nuestros educandos. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradezco mucho por atender a esta entrevista. Muchísimas gracias. Angélica, muchísimas gracias. Aspiro que mis aportes les den claridad en cuanto a la realidad de educación que estamos viviendo y los invito a que todos somos agentes activos, participativos en el proceso de educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que creo que son los que más necesitan ahorita atención en todos los aspectos. Gracias.